Y vamos a continuar viendo el libro de Hebreos. Hoy día vamos a ver el capítulo número 2 desde el verso 5 al 9. Vamos a leer ahí en el libro de Hebreos, capítulo número 2 del verso 5 al 9. Dice la palabra del Señor, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero acerca del cual estamos hablando, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste debajo de sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Hasta ahí vamos a leer en este pasaje de Hebreos capítulo 2. El capítulo número 1, como ya lo hemos visto, es un capítulo que tiene que ver con las credenciales del Hijo de Dios. Aquí el capítulo número 2 tiene que ver con las credenciales de Jesús, el hombre Dios. Y el escritor se va a empeñar a demostrar por qué el Mesías se hizo hombre. Y esto es un aspecto muy interesante también para poder entender esta carta. Los destinatarios en su mayoría eran judíos, y el judaísmo no acepta que Jesús sea el Mesías. Ellos tampoco, los judíos, creen en la Trinidad, no creen en un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque esto contradice al principio de Deuteronomio, donde dice que Dios es uno. Ellos no confían en esta verdad del cristianismo. Ellos creen en un Dios inmutable que no puede ser hombre, como nosotros los cristianos creemos de la persona de Jesús. Además, ellos creen en la salvación por la observancia de la ley y por la ética de la ley. Los judíos se esmeran mucho en merecer la salvación, la vida eterna, y no por la fe en Jesucristo. Es una contradicción muy grande. El cristianismo se basa en que la vida eterna, en que el cielo no es fruto de la perseverancia humana, sino de la fe en la obra del Señor Jesucristo. Eh, y los judíos pensaban y piensan que el Mesías sería aquel que va a reunir a la diáspora judía. ¿Qué es lo que significa diáspora? A los dispersos de los judíos a través de todo el mundo. Hay muchos judíos en Estados Unidos, en Europa, en muchas partes del mundo. Entonces, el Mesías se va a caracterizar por traer a los judíos como pueblo de Dios, ¿ya? Y además, ese Mesías que esperan los judíos es el que va a reconstruir el templo y quien va a traer la paz a Israel. Y traerá lo que ellos creen como mundo venidero. En hebreo se llama Olam Abba, con O-O-L-A, Olam, H-A-B-A, Olam Abba, el mundo venidero. Ese Mesías va a traer ese mundo venidero, ¿ya? Y por eso aquí en el versículo número 5 dice, porque no sujetó a los ángeles el Olam Abba, el mundo venidero. Y vamos a aprender que ese mundo venidero está sujeto al Señor Jesucristo. Ellos, los judíos, no pueden aceptar estos. Y el Mesías que ellos esperan es un Mesías humano, así como el rey David, y que va a traer ese bienestar solamente a la nación de Israel.
A diferencia, diametralmente opuesto a esa creencia, el cristianismo presenta al Mesías como divino, como Dios, y que va a traer bienestar a toda la humanidad, no solamente a Israel. Y ese mundo venidero o ese Olam Abba estará bajo el gobierno de Jesucristo. Aún más, ellos despreciaban al Señor Jesucristo, no podían aceptar que ese Mesías hubiese muerto, porque una de las antecedentes para creer quién es Mesías entre los judíos no puede morir. Y Jesús murió indignamente crucificado bajo el yugo romano. Entonces ellos veían a Jesús como solamente un profeta, pero no como el Mesías. Entonces el autor aquí en este capítulo número 2 empieza a hablar de la humanidad del Mesías, ¿ya? Y que ese mundo venidero no es por méritos, sino que es por la gracia basada en la obra del Señor Jesucristo. Y que ese mundo venidero ya se inició con la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, como terminó el capítulo número 1. Ahí la pregunta que hace al final del verso número 13 dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor se sentó a la diestra del Padre, pero todavía no viene ese mundo venidero hasta que Dios ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Ese hasta ha durado más de 2000 años, ¿ya? Y ese mundo venidero va a ser visible solamente después de la segunda venida. Acompáñeme en Efesios 1, en Efesios capítulo 1 y el versículo número 20, el apóstol Pablo dice, hablando de la resurrección y del poder del Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Lo mismo que aparece en Hebreos lo dice aquí Efesios, verso 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, en el Olam Habá. El mundo venidero va a ser visiblemente manifestado, porque todos los ángeles ya están sujetos bajo la autoridad de Cristo. Por eso dice autoridad, poder, señorío, sobre todo nombre que se nombra, el Señor está gobernando, pero eso no se ve. El mundo no ve el gobierno invisible que Cristo ya está realizando desde los cielos y está oculto y no se puede apreciar. Capítulo 2, versículo 7 de Efesios dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad con nosotros en Cristo Jesús. En el mundo venidero, en los siglos venideros, se va a ver esa abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros. El Señor va a mostrar su bondad y la riqueza de su gracia al haber salvado a pecadores de los judíos y de los gentiles y formar su iglesia, ¿ya? Y los creyentes vamos a ser parte de ese mundo venidero. Si el Señor va a regir, gobernar, no los ángeles, el Señor ya no va a ocupar a los ángeles, va a ocupar a la iglesia. Y seremos parte de ese mundo venidero. Y nosotros vamos a estar presentes, queridos hermanos, cuando el Señor coloque sus pies sobre sus enemigos. Y nos va a incluir a nosotros. Miren cómo sale en Romanos capítulo 16, la carta a los Romanos, capítulo número 16, versículo número 20. Dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Sabía usted esto, hermana, que usted, como el que habla, vamos a poner nuestros pies sobre la cabeza de Satanás?
Y uno dirá, ¿pero por qué? Porque el Señor ha permitido que su esposa, la iglesia, gobierne en el futuro, ¿ya? Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios, acompáñenme también, capítulo número 6, dice en el verso número 3, 1 Corintios 6, 3, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esto es lo que el Señor va a hacer. Pero como nosotros vamos a estar como su esposa, aquí se incluye a la iglesia. Cuando el Señor juzgue a los ángeles y coloque sus pies sobre la cabeza de Satanás, vamos a estar allí con él. Porque todo lo que Cristo va a hacer incluye a los creyentes, ¿ya? Y los ángeles entonces van a pasar a segundo plano. Hoy día el Señor está usando a sus ángeles, durante la gran tribulación a sus ángeles. Pero después, en el milenio, en el mundo venidero y en la eternidad, el Señor va a ocupar a la iglesia. Por eso dice al final del Apocalipsis capítulo 22, dice en el verso número 3, Apocalipsis 22, 3, sellando este libro del Apocalipsis, dice Juan, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero, hay un solo trono, es el trono de Dios y del Cordero, estará en ella, y sus siervos les servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y estos siervos ya no son ángeles, son la iglesia, los redimidos, aquellos que hemos confiado en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. El nombre del Señor va a estar sobre nosotros, ¿ya? Y vamos a ser parte de ese reino. Qué maravilloso, hermanos, la perspectiva. Dice aquí en Apocalipsis 3:12, mire lo que dice Apocalipsis 3:12, al que venciere. Vencer en Apocalipsis es sinónimo de fe sin fluctuar. Es un aspecto muy importante también en el libro de Hebreos. Se necesita una fe que no fluctúe para ser ocupados en el siglo venidero. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Mire, todo esto habla de propiedad, de dignidad que el Señor concederá a los vencedores. Por eso en el capítulo 2 de Apocalipsis, Apocalipsis capítulo 2 también dice en el verso 26, Apocalipsis capítulo 2, en el verso 26, este es el mensaje a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, no por algunos años nomás, porque hay creyentes que sirven por algunos años, otros que se han tomado un año sabático, y otros que son como el cometa Halley, que aparecen cada 76 años. No, no, no. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y qué hermoso, hermanos, todas estas son alusiones de premios, honores que el Señor concede al creyente victorioso. Ese creyente victorioso va a ser ocupado como regente en el nombre de Cristo en el milenio. Y esta promesa de regir y quebrar las naciones como vaso de alfarero es lo que el Padre le dice al Mesías en el Salmo 2. Pero aquí el Espíritu Santo lo asocia con los creyentes verdaderos. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque vamos a reinar. Capítulo número 5 del Apocalipsis
versículo número 9 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, dicen los 24 ancianos que representan a la iglesia. Nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. La mejor traducción dice, nos has hecho un reino de sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. La iglesia no va a estar en la tierra, sino sobre la tierra. La ciudad celestial parece que no se va a posar en el milenio sobre la tierra, sino que va a estar como un satélite sobre la tierra, rigiendo y gobernando junto a nuestro flamante Salvador. Bueno, toda esa es la perspectiva del mundo venidero que no está sujeto a los ángeles. Ahora volvamos a Hebreos capítulo número 2. El autor nos dice aquí en el verso número 9, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús. Qué hermoso, hermanos, es mirar al Señor, mirar a Jesús, ¿ya? Y aquí comienzan las razones por las cuales Él se hizo menor que los ángeles. ¿Qué significa esto que fue hecho un poco menor que los ángeles? Habla de su humanidad. Hay por lo menos 13 razones por las cuales Él fue hecho menor que los ángeles. Número 1, para revelar lo de Dios al hombre. Ese es el tema del capítulo número 1. Decirnos todo lo que Dios tenía que decirnos a través de su Hijo. Capítulo 1 de Hebreos. Número 2, recuperar la gloria de Dios. Número 3, recuperar la dignidad del hombre. Número 4, gustar la muerte por todos. Número 5, llevar muchos hijos a la gloria. Número 6, perfeccionar por aflicciones al autor de la salvación. Número 7, llamarnos sus hermanos. Número 8, para destronar a Satanás. Número 9, para librarnos del temor de la muerte. Número 10, para darnos socorro. Número 11, para ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Número 12, para expiar los pecados. Y número 13, para socorrer a los débiles. Esas 13 razones, al menos, posiblemente hayan más, son las razones por las cuales Él fue hecho menor que los ángeles. Yo voy a mencionar algunas nomás hoy día, 3 al menos, si alcanzamos, de esta verdad, ¿ya? Aquí en el versículo número 9, este verbo ver, pero vemos, es un verbo en presente, ¿ya? Es verlo todos los días. Y saben, hermanos, que esto de ver al Señor, contemplarlo como Salvador, como sumo sacerdote, como intercesor, hay que siempre ver al Señor Jesucristo. Esta verdad de ver a Jesús fue lo que llevó al gran predicador Charles Spurgeon a convertirse al Señor. Él cuenta que se convirtió por un pasaje de Isaías que sugiere mirar a Jesús. Ese pasaje dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Qué hermoso pasaje, Isaías 45, 22. Spurgeon leyó ese pasaje y se dio cuenta que Jesús era Dios y que Él murió crucificado. ¿Ya? Miren, Él está coronado de gloria y de honra. Vean sus huellas, cómo fue coronado. Esto fue allí en la cruz del Calvario, como describe el apóstol Pedro, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Y esto era lo que los judíos no podían reconocer, no podían aceptar. Para ellos era
francamente una locura, ¿ya? Por eso Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente, tropezadero, y para los gentiles, locura. Los judíos tropiezan con la cruz porque no pueden aceptar que el Mesías tenga que morir, ¿ya? Y el apóstol Pablo, ahí en Corintios, habla de la locura de la predicación de un mensaje que habla de un Salvador que tuvo que morir. Muy bien, vamos a ver hoy día la segunda razón por qué se hizo menor que los ángeles. La primera razón es comunicarnos o traernos todo lo de Dios. Eso es el tema del capítulo 1 de Hebreos. La segunda razón de su humanidad es recuperar la gloria perdida de Dios, porque Adán deshonró a Dios y la gloria de Dios que le colocó encima a Adán como Señor de la creación, Adán la desechó. Por eso aquí en Hebreos capítulo número 2, el autor comienza hablando en el verso número 6, dice: pero alguien testificó. Nos cita al autor, es el Salmo 8, pero nos cita a David. Dice: pero alguien, porque no es importante testificar de quién es el autor, pero dice: alguien testificó en cierto lugar diciendo que es el hombre para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tus manos. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Hasta ahí vamos a leer. Y aquí realmente lo que tenemos es que Satanás se adueñó de los reinos del mundo. Esto fue lo que sucedió con la caída de Adán, y fue esto lo que el diablo, cuando el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, el diablo le ofreció esto al Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? Cuando el diablo lo llevó a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. ¿Y quién le entregó todos los reinos a Satanás? Dios no se lo entregó. Él se apropió, porque Satanás los perdió. Y Satanás tomó usurpó ese lugar que le correspondía al hombre. Por eso Satanás es llamado el príncipe de este mundo. Es llamado también el Dios de este siglo. Y toda la creación, todo el universo quedó marchito bajo la muerte y la vanidad, como dice el apóstol Pablo en la carta a los romanos. Él dice: porque la creación fue sujeta a vanidad. La idea ahí de la palabra vanidad es a esterilidad. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios permitió esto porque Él tenía un plan. Uno pensaría: bueno, ¿salió perdiendo Dios? No, no, Dios nunca sale perdiendo, Él tiene un plan. Dijo: muy bien, yo voy a hacer algo que es inimaginable: la redención mediante su amado Hijo. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y está aún con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros, los que tenemos las primicias del Espíritu, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, dice Pablo. Estoy citando aquí en Romanos 8, del verso 20 en adelante. Bueno, aquí viene Jesús, ¿ya? Quien con su vida trajo gloria a Dios, ¿ya? ¿Se acuerdan en el Evangelio de Juan, cuando nos cuenta que vinieron unos griegos a Felipe, le dijeron: queremos ver a Jesús?
Y dice ahí en el verso 28 del capítulo 12 de Juan, el Señor alza sus ojos al cielo y él dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y saben, hermanos, si usted quiere saber qué hizo el Señor Jesús en sus 30 años de silencio, porque no tenemos ningún antecedente, ¿qué hizo Jesús durante 30 años? Él aparece a sus 30 años en escena. ¿Qué pasó con él? Bueno, vivió para la gloria de Dios. Por eso dice aquí, Padre, glorifica tu nombre, y Dios responde desde el cielo, lo he glorificado. Toda la vida del Señor Jesús fue para la gloria de Dios. Y agrega, lo glorificaré otra vez. ¿Cuándo? Con su muerte. Ahora el Señor durante su vida todo lo cumplió y lo hizo perfecto, incluso más allá de lo que la ley exige. El Señor dijo, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido a abrogar, sino a cumplir. Y su cumplimiento fue tan magnífico de la ley de Dios que él engrandeció la ley. Como dice Isaías 42, versículo 21, dice, Jehová se complació con amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Y esto se cumplió con la vida de Jesucristo. La ley fue magnificada y engrandecida con la hermosa vida del Señor. Ahora, si su vida trajo gloria a Dios, su muerte también trajo gloria a Dios. Y en este Evangelio de Juan, cada vez que el Señor se refiere a la muerte, habla de glorificar. Acompáñenme a Juan, capítulo número 13. Dice en el verso número 31, entonces cuando hubo salido Judas, están en el aposento alto, y cuando Judas sale, dijo Jesús, ahora es glorificado el Hijo de Dios. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a su muerte, pero no habla de muerte, habla de gloria. Ahora es glorificado el Hijo de Dios y Dios es glorificado en él. Y dice el verso 32, si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Porque todo lo que sucedió en la cruz fue para la gloria de Dios. Él trajo gloria con su vida y con su muerte en la cruz. Y aquí hay una pregunta que se hacen los teólogos. Los teólogos se preguntan, bueno, la redención ¿es para la gloria de Dios o para la salvación del hombre? Ellos, los teólogos, ocupan la palabra ¿es doxológica o es soteriológica? La palabra doxa es gloria y la palabra soter es salvación. ¿Es doxológica para la gloria de Dios o es soteriológica para la salvación del hombre? ¿La redención es para la gloria de Dios o para la salvación del hombre? Yo personalmente, hermanos, pienso que es para la gloria de Dios en primer lugar. En primer lugar, Cristo se entrega al Padre en sacrificio acepto para la honra de Dios el Padre, para que Él sea glorificado. Ahora, eso va unido a nuestra salvación, porque aquí vamos a aprender en otra reunión, en otra oportunidad, vamos a aprender que era para llevar muchos hijos a la gloria. Es un efecto, pero secundario, porque el primario es la gloria de Dios. Y por eso el apóstol Pablo dice en una de sus cartas que tenemos que hacer todo para la gloria de Dios. Si servimos, si predicamos, si perdonamos, si soportamos, si sufrimos, todo lo que hagamos para la gloria de Dios,
tener a nuestro Dios tal como el Señor Jesucristo, como un motor de nuestra vida, tiene que ser vivir para la gloria de Dios. ¿Ya? Bueno, en tercer punto, ¿por qué Jesús se hizo menor que los ángeles? ¿Por qué se hizo hombre? Es para recuperar la dignidad del hombre. Porque Adán no solamente afectó a Dios, sino que él se afectó a sí mismo. El pecado lo arruinó, el pecado deshonró al hombre. Podemos decir que Dios colocó en Adán, después de la caída, en su cuello un letrero que decía: aquí una vez habitó Dios. Dios salió de Adán. Quedó arruinado Adán. Entonces, por eso, volvamos a Hebreos, en el capítulo número 2, versículo número 6, dice: alguien testificó en cierto lugar diciendo: ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él, o el Hijo del Hombre, para que lo visites. Esta pregunta en sí sugiere la indignidad del hombre. ¿Quién es? Comparado con la grandeza del universo. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que ha visto una noche las estrellas magníficas, o está en la orilla de la playa, en el mar, y ve cuando se está colocando el sol en ese majestuoso, imponente horizonte, y uno dice: realmente no somos nada comparado con lo que Dios ha creado. Bueno, esta pregunta aparece en Salmo 8. Vamos al Salmo 8. En el Salmo número 8, de aquí se cuelga el autor, y en el versículo número 3 dice, Salmo 8, 3: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? Aquí tenemos, hermanos y amigos, que no somos nada comparados con la gran grandeza del Creador. ¿Mm? Los cielos, la maravilla del universo, es un evangelio abierto de que hay un Creador. Ahora, no necesitamos ver a Dios para creer en Él, porque todo lo creado muestra que hay un diseñador. Uno no tiene que ver la corriente para creer que existe la corriente, ¿no es cierto? No, no hay para qué meter el dedo del enchufe, porque es la corriente existe. Dios también existe, y el universo, lo creado, nos muestra ese diseñador. Ahora, Adán fue hecho menor que los ángeles, dice el verso 5: le has hecho poco menor que los ángeles. Además, le coronaste de gloria y de honra. Él era el Señor de la creación, verso 6: le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. El honor de Adán era ser el Señor de todo lo que Dios le entregó. Todo fue entregado a él. Pero mire la segunda parte del verso 8, dice la primera parte, volvamos a Hebreos, la cita de Hebreos, el verso capítulo 2 y verso 8. Todo lo sujetaste bajo sus pies, está hablando aún de Adán, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. Ahora, todo está sujeto a Adán, incluyendo los ángeles. Los ángeles estaban sujetos a Adán. Adán era el Señor no solamente de la tierra, sino de todo el universo. Él controlaba a los ángeles, ¿ya? Y es muy probable que esto fue lo que originó la envidia en Satanás. ¿Cómo es posible que esta criatura hecha del barro sea mi Señor? Y Satanás se levantó en rebeldía contra Dios
Y como nos dice Isaías capítulo 14 y Ezequiel capítulo 28, colocó su corazón como Dios y dijo, subiré a lo alto, pondré mi trono en el cielo. Ya esa ruina aparece ahí en Isaías capítulo número 14. Es muy probable que aquí los ángeles ya estaban creados y Satanás empezó a buscar adeptos que se opusieran contra Dios y arruinaran este plan maravilloso que tenía, considerando a Adán como Señor de toda la creación. Y lo consiguió. Engañó a Eva y Adán pecó voluntariamente, atrapado por este engaño. Por eso la segunda parte del verso 8 dice, eh, pero, todavía no vemos que todas las cosas le estén o le sean sujetas. Adán perdió este honor de ser el Señor y que todo esté sujeto al hombre, ¿ya? Esto lo perdió Adán. Él fracasó. Y aquí quiero mencionarles algo interesante, hermanos, en la Biblia. Dios intenta 7 veces entregándole a distintas personas toda la creación para demostrar al hombre su total incapacidad de poder ser señor de lo creado. El primero fue Adán. Adán fracasó. El segundo es Noé. Mire, acompáñenme en Génesis, el capítulo número 9, Génesis 9, verso 1, cuando ya termina el diluvio. Dice en el verso 1, Génesis 9, 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estará sobre todo animal de la tierra y sobre todo ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en todos los peces del mar, en vuestras manos o en vuestra mano son entregados. Al igual que Adán, Dios entregó en las manos de Noé y su familia toda la creación. Ustedes van a ser mis representantes en la tierra. ¿Y qué le pasó a Noé? Verso 20. Verso 20 del capítulo 9 de Génesis nos dice, después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tierra. Y aquí está el pecado que cometen uno de sus hijos y aquí nos muestra el fracaso de Adán. Es el segundo caso en que Dios entrega todo en las manos de alguien, pero no hay resultado. Después Dios toma una nación sacada de Abraham, Israel, y mire lo que dice de ellos, Deuteronomio capítulo 11. Este es el tercer intento de Dios tratar de canalizar su señorío con una nación. Israel dice, Deuteronomio 11:25, nadie se sostendrá delante de vosotros. Miedo y temor de vosotros pondrá Jehová vuestro Dios sobre toda la tierra que pisareis, como él os ha dicho. Y aquí está, hermanos, el tremendo poder que colocó Dios en las manos de Israel. Toda la creación, animales y seres humanos, bajo el temor de Dios, usando a la nación de Israel. ¿Y qué le pasó a Israel? Fracasó Israel. En cuarto lugar, lo mismo vemos con Josué. Josué entra a la tierra prometida con este mismo poder, ¿ya? Dios le dice ahí en Josué, capítulo número 5, perdón, capítulo 1, verso 5, le dice, nadie podrá hacerte frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré, pararé. Y esto, hermanos, es el poder y el cuidado que Dios le ofreció a Josué para que llevara al pueblo de Israel a la tierra prometida, siendo Señor de toda la creación. ¿Y qué le pasó a Josué con Israel? También fracasaron.
Y termina el libro de Josué con una tremenda apostasía y comienza el libro de Jueces en que nadie hacía la voluntad de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía. En quinto lugar, Dios entrega a Salomón, otro caso en que Dios coloca sobre Salomón, segunda de Crónicas, nos dice esto, segunda de Crónicas, dice ahí el capítulo número 1, versículo número 7, segunda de Crónicas 1, 7. Aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te lo dé. ¿Ya? Y Dios le entrega a Salomón todo lo que él pida, le da honor, sabiduría, y dice el verso 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar este pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes, gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Y Dios engrandece a Salomón como el rey más majestuoso que pudo haber existido. ¿Y qué le pasó a Salomón? También fracasó. Se le fueron los humos a la cabeza y en lugar de honrar a Dios terminó adorando a los ídolos de los moabitas y de los cananeos. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios coloca su poder y su grandeza ya no sobre los judíos, sino sobre un gentil, el rey más grande que pudo haber, Nabucodonosor. Mire lo que dice Daniel en el libro de Daniel. Este es el sexto intento de Dios de buscar un Señor sobre la tierra. Capítulo 2, versículo número 37, le dice Daniel, tú, oh rey, de reyes eres, porque Dios del cielo te ha dado dinero, poder, fuerza y majestad, donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo, llaves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Fíjese que Dios lo colocó a ese rey pagano, un gentil, un hombre no judío, como señor de toda la tierra. ¿Y qué le pasó a Nabucodonosor? También fracasó. ¿Ya? Dios lo tuvo que hundir al enorgullecerse y lo transformó en un buey comiendo pasto. Le crecieron las uñas, le crecieron cabellos por todos lados y los tuvo 7 años, lo tuvo en 4 patas para que se humillara y reconociera que hay un Dios en el cielo. Todos fracasaron. Y el séptimo es el rey de Tiro. Acompáñenme en Ezequiel capítulo 28. En Ezequiel capítulo 28 dice el profeta Ezequiel 28:2, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste, yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel, no hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas. A causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios. Por tanto, aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y marcharán o mancharán tu esplendor. Y este rey, a quien también Dios honró y colocó extrema sabiduría y poder sobre él, también
fracasó. Y detrás de este hombre, detrás del rey de Tiro, por cierto, estaba Satanás, motivando su orgullo y su vanidad. Detrás de él estaba Satanás. Entonces podemos decir que nadie ha cumplido el propósito de Dios. Ningún ser humano. No hay, en el género humano, no hay quien pueda honrar a Dios. Entonces, a diferencia de cualquier ser humano, vemos al Señor Jesucristo. Él dijo, porque no he descendido del cielo para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y el Señor Jesucristo viene a cumplir lo que nadie ha podido satisfacer. Viene a cumplir la obra de Dios, a dignificar, a honrar a Dios y también a dignificar al ser humano caído, incapaz de poder alcanzar ese objetivo para lo cual fue creado. Y hoy en el cielo hay un hombre glorificado, un representante de la raza humana está en el cielo, es Jesús. Y Dios cumple o cumplió su propósito de que un hombre sea el Señor de todo el universo. Dios ha cumplido ese propósito. La dignidad del hombre ha sido recuperada. Y Él va a reinar por los siglos de los siglos, tal como se lo dijo Gabriel, como se lo dijo a María cuando ella quedó embarazada y esperando al Mesías. El ángel le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Ya? Y él va a ser el que va a traer ese reino por todos los siglos venideros. Y nosotros somos invitados, hermanos, a ese reino venidero, y esa gloria que viene en el futuro. Y así como Jesús obtuvo esto, no como Adán. Adán, ¿cómo obtuvo honor y gloria? Por la creación, Dios colocó sobre sus manos todo. Pero Jesús no. Jesús por medio del dolor, del sufrimiento, a causa del padecimiento de la muerte. Ahora, muchos de nosotros estamos seguros que vamos a ir al cielo. Pero preguntémonos, hermanos, ¿cuántos de nosotros nos caracterizamos por ser fieles, que a pesar de los sufrimientos, las persecuciones, los obstáculos, estamos siguiendo adelante como lo hizo nuestro Salvador? Y sabes que el Señor Jesucristo, por eso en casi todos sus discursos públicos, Él decía, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa mía, la hallará. Esa era la característica de hombres y mujeres que el Señor buscaba. Hombres que estuvieran dispuestos a sacrificarse, tomar la cruz y seguir adelante. Y esto, hermanos, nosotros tenemos que tenerlo muy claro en nuestros corazones. Los destinatarios de esta carta estaban siendo perseguidos. Ellos decían, no vale la pena seguir a esa fe que no solo murió el cabecilla Jesús, sino que también nosotros estamos siendo perseguidos. Y muchos estaban dejando el congregarse, dejando la vida cristiana por no ser perseguidos. Nosotros no tenemos persecución en este siglo. Ninguno de nosotros puede decir que a mí me persiguen por ser cristiano. No, todavía no comienza la tribulación donde va a ocurrir eso. Y nosotros no vamos a estar. Pero vivimos en un mundo, en un siglo, el mal de este siglo, y en nosotros como creyentes es que nos acomodamos a una vida fácil. Bueno,
podemos decir, hermanos, que el señorío del hombre ha sido recuperado por Jesús. Este es el plan que tiene Dios, no hay otro. Ese plan se llama el misterio de su voluntad. Leámoslo, por favor, en Efesios, capítulo 1, el verso 9. Efesios 1, 9. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este era el plan para Adán. Pero como Adán no lo cumplió, viene Jesucristo para que se reúnan en él todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Él va a ser el Señor. Él hizo ya la reconciliación de todas las cosas. ¿Qué significa reconciliar? No es perdonar, sino traer a su posición para lo cual fueron creadas. Satanás va a estar reconciliado con Dios. Sí, ¿cómo? En el infierno. Los enemigos de Dios van a estar reconciliados. ¿Cómo? ¿Perdonados? No, en su lugar, en la condenación. La iglesia va a estar reconciliada, sí. ¿Dónde? En la ciudad celestial. El universo entero restaurado, todo en su lugar. Y Cristo como hombre, Dios hombre, cumpliendo este propósito de la voluntad, el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas colocándose como Señor. Por eso el autor dice aquí, donde hemos estudiado en Hebreos 2:9, pero vemos a Jesús. Es primera vez que aparece el nombre Jesús en la carta a los Hebreos para referirse al hombre Dios. El primer hombre, Adán, es la cabeza de una vieja creación. El segundo hombre, Jesús, es la cabeza de una nueva creación. Y en todo el universo, hermanos, hay solamente dos hombres: Adán y sus descendientes que van a la muerte, y Cristo, sus descendientes que vamos a estar con él reinando en el siglo venidero para la gloria de Dios. Qué maravilloso plan que el Señor ha realizado, y aquí les he mostrado tres de sus razones por las cuales Él se hizo hombre. Hay 10 más muy hermosas que vale la pena estudiarlas. Vamos a terminar con una oración. Padre Santo, queremos agradecerte por tu Hijo. Gracias, nuestro Dios, que Él fue hecho menor que los ángeles. Él que es el creador de todo, estuvo aquí vestido de hombre para poder honrarte a ti, para poder recuperar lo que Adán perdió. Te damos gracias, nuestro Dios. Queremos dejar tu palabra en nuestros corazones para que tú hagas tu obra en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén.